Hola amigos y colegas, bienvenidos de regreso al podcast de Think Catalyst. Yo soy Ricardo Ferraris y aquí con mi socio y amigo Vivek Kuchibotla para otro episodio de todo lo que se habla o no se habla de la publicidad, pero que nosotros sí lo comentamos. ¿Qué tal, Vivek? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ansioso de empezar a hablar de este tema que eh, es controversial y va a ser muy interesante esta conversación. Ya, ya. La verdad que este tema, bueno, le vamos a poner un título un poco en un segundo, pero con Vivek hemos estado hablando mucho de que pensamos que el publicidad, el desarrollo de campañas, pues ha cambiado muchísimo en los últimos años. Y yo en particular me acuerdo menos de campañas de publicidad. Mi percepción personal es que veo campañas con menos grandes ideas detrás de eso, menos desarrollo. Y con Vivek pensamos que era interesante hacer un poco un análisis y entender un poco eso en profundidad y cuáles son un poco ¿no? Las causas, ¿no? que han generado eso, ¿no, Vivek? ¿Cómo ves? Por qué hay menos big ideas en la comunicación ahora que lo que había antes? Y estamos haciendo una aseveración. El que no esté de acuerdo con nosotros que rápidamente nos señale tres big ideas publicitarios de los últimos 5 años Mm, y le va a costar mucho. mm. Y cuando empiece a pensar en big ideas, se va a tener que remitir a cosas como Dove, que tiene 15 años, Claro, o Snickers, que tiene 15 o años, M&M's, sí, o también. M&M's, que tiene más, o Mm, Priceless, que tiene 25 sí. años. Vamos a regresar siempre a las mismas big ideas, pero para conseguir recientes va a costar mucho, mucho, mucho. Habrá algún comercial aquí y allá, pero big idea que dure en el tiempo, muy pocas. Te tengo una buena noticia, Vivek, y para nuestro auditorio. Tenemos críticos que nos envían mensajes de que por qué levantamos algunos temas, por qué hablamos de algunos temas un poco más que otros. Yo creo que es bueno eso. O sea, quedarse callado y esperar que todo mejore, eso no es así. Yo creo que hay que hablar las cosas y no, sacudirlas y la verdad también buscar esas soluciones que son mucho más importantes para el negocio de hoy. También el negocio está, en este momento el negocio tiene un elemento de crisis, ¿sí? Las marcas no están creciendo como crecían años atrás y la publicidad ha sido un factor que no ha aportado a eso también, ¿verdad? Es uno de los motores de crecimiento más importantes, ¿verdad? Que ha generado una serie de otras cosas también, ¿no? O sea, cambio de personal, rotación, etcétera. Vamos a entrar un poco en algunos temas que son basics, pero que son importantes hacia el negocio. Y bienvenida a la crítica, por cierto, Vivek. Yo feliz. Sabes que ahí estás adelantándote a uno de los puntos que vamos a tocar en la Bueno, discusión. ¿Por qué hablan de estas cosas? ya. Y ya se explicará el punto más adelante. Pues yo quiero tocar un tema que para mí es muy cercano. Yo haber sido CEO de agencias con Grey, con Omnicom, etcétera, en América Latina, en México, en América Latina, en Centroamérica. Una de las cosas que yo he notado, y tú también, porque es parte de tu negocio, ha sido parte de tu negocio por muchos años, es ya no están invirtiendo en el talento joven como se hacía antes. Ya no hay, o ha habido recorte en lo que es los presupuestos para lo que son entrenamientos, capacitaciones, cómo escribir un brief, cómo evaluar una pieza de comunicación, cómo desarrollar creatividad, ¿verdad? Este, no, el proceso de creación de ideas que después son muchas y entran en un embudo y después llegas a algo grande.
veo que eso es un factor importantísimo. Los jóvenes de hoy que son el futuro del negocio no están necesariamente lo mejor preparados para poder ¿no? Ser los creadores de las grandes campañas del futuro. Yo pienso que hay varias cosas aquí. Primero, la publicidad es un oficio Mm, y los oficios se aprenden con la experiencia, la práctica y los años. Entonces, nadie quita que un creativo no tenga un chispazo siendo muy joven. Sin embargo, para llegar a ser un buen creativo y consistentemente producir grandes ideas, necesitas ese tiempo de formación sí, que ya es un lujo que la agencia no puede pagar. sí, No te puede tener en nómina, sí, no puede invertir en formarte en estas áreas. Y esto, estás demasiado pendiente y preocupado de sacar el proyecto que tienes que entregar hoy a las 5 de la tarde, como para mirar para otro lado y ver otras formas de hacer las cosas. Yo me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en Leo Burnett en los años 90, existía la figura del Creative Review Committee y esto significaba que para un brief, se abría al departamento creativo y trabajaban 4 o 5 grupos creativos para la campaña, se revisaba y se escogía una, lo cual significa que el trabajo de 4 grupos, pues se ponía a un lado. sí, Eso es impagable hoy. sí, sí, O sí, sea, no tienes 4 grupos por ahí sentados sí, y no te puedes dar el lujo de darle vueltas y vueltas y vueltas a la idea porque la salchicha tiene que estar lista a las 5 de la tarde. sí. Entonces, es Yo un siempre tema decía, de maduración, de formación que no está sucediendo. sí. Y no solamente en los niveles nuevos, está en todos los niveles, yo creo, este tema ahora, sistemáticamente. Hay menos, hay más tolerancia por trabajo promedio. Y eso es algo que no te hace preguntar dónde está la disciplina, dónde está la rigurosidad, ¿no? ¿Dónde está el verdadero gran idea? Hay mucha basura al aire, vive. Y te seré sincero, no me acuerdo de muchas campañas recientemente. No me Mira, llama la la atención. realidad, la Algunas malas que realidad, vamos a hablar en un rato. claro. Es interesante ese punto. Ahora sí hay malas que son No, memorables, bueno. pero buenas no tanto. eh, Eso es un punto interesante. mm, Sin duda, pero los tiempos se han acortado, los presupuestos se han acortado, la experiencia se ha acortado, la dedicación se ha acortado. Entonces, no es de extrañarse que el producto se vea afectado. Ahora, la publicidad siempre ha respondido a una curva de Gauss. La gran mayoría del trabajo está en el medio, sin pena y sin gloria, pero hay un pequeño porcentaje que se destaca, pero ese pequeño porcentaje ya no lo vemos. La mediocridad se ha apoderado de la comunicación. Por cierto, pienso que esto es un proceso no solamente de agencia, pero donde los equipos de marketing y de las marcas podían trabajar muy con la agencia ¿no? En lo que sea entrenamientos y entender cómo funcionan procesos, etcétera. Y sé que tú te has dedicado mucho a eso también y nunca es tarde de poner un poco de presupuesto que además no es muy caro, no es una cosa súper costosa, pero que puede dar unos frutos súper interesantes también, ¿no? ¿Cuántas discusiones tuviste en vidas anteriores acerca de que si es 50% de un creativo o 25% de un creativo asignado a la cuenta? Mm, El peseteo, mm, el preocuparse por centavitos y sacrificar la calidad, pues al sí, final termina en sí, mediocridad. sí.
Los tiempos también se han reducido mucho, Vivek. Todo es para mañana y los briefs no están bien pensados. Hay toda una serie de cosas ahí que tienen que ver con capacitación, entrenamiento y como bien dices, el oficio, ¿verdad? El oficio de lo que es eh, el trabajo de una campaña. Es como cualquier pieza de arte también, o sea, necesita su tiempo, ¿no? Las campañas se construyen en el tiempo y Mm, ahora hay una obsesión de puse la pieza al aire, ahora déjame medir el resultado mañana. mm. Y no sé si da el resultado o no da el resultado, pero lo que se pierde es el efecto cumulativo en el tiempo que Pero identifica las grandes campañas. ¿por qué no vamos a punto 2 y hacemos puente con eso? Porque el punto 2 es que hemos visto un enfoque en ser mucho más tácticos que estratégicos en el desarrollo de las campañas, ¿verdad? Donde estamos hablando, ya no estamos hablando de relaciones cliente-agencia con AOR, es más orientado a proyecto, ¿verdad? Hay menos equipo de ambos lados, sea del lado del cliente o del lado de la agencia que está trabajando un proyecto. Y los que están son bien juniors y nada culpa de los juniors, pero es más, se le ha dado a ellos una responsabilidad mucho mayor que no sé si están completamente preparados relativo al punto anterior, ¿verdad? Eh, En los otro pedidos podcast lo vienen, llamamos el Tinder el publicitario, que Tinder no publicitario. funciona. Sí. Muchos briefs vienen como quiero la campaña de Facebook de Navidad. Eso no es un brief, ¿no? El brief es cómo transformamos la marca y la hacemos relevante en el momento de, ¿no? Las fiestas navideñas o la fiesta de fin de año, etcétera. Cuando además miles de marcas están activas haciendo diferentes actividades, ¿verdad? Porque es muy fácil hacer algo en Facebook. Es muy difícil hacer Ya, algo bueno en Facebook. ya. Sí. Y también, Fácil, casi que lo haces en tu casa. claro. Y ahora te piden la campaña digital, no la campaña total. Te piden la campaña sobre un medio. Digital se consume diferente de televisión, se consume diferente de cinema, se consume diferente como de una revista. Entonces, creo que el pedido arranca mal y debería ser más cómo conectamos el consumidor y a esta marca de una manera relevante. Y después vemos con qué plataformas hacerlo también, ¿no? Dos cosas. Primero, ya hablar de cosas digitales no tiene mucho sentido porque todo es digital. Sí, Entonces, sí, por un lado. Por otro lado, hay que entender también que los canales digitales son tuberías para llegar al consumidor y para recibir feedback, pero al fin y al cabo son tuberías. es un canal. Entonces, es un canal. Entonces, la idea se tiene que poder expresar en todos los canales. O sea, no es dame una pieza para Facebook. Debería ser dame una gran idea que tenga su expresión en Facebook, pero que también tenga su expresión en otro lado. Pero esos briefs ya no son tan frecuentes, ya es más para el medio en particular, Mm. más táctico. Y mira, el CMO tiene también una vida corta, o se ha ido acortando la vida del CMO, entonces viene llegando a un nuevo puesto con la presión de meter gol con la primera campaña, ¿no? Y eso, y eso implica de vez en cuando también buscar un cambio de agencia, etcétera, etcétera, que no necesariamente son las mejores decisiones. El tiempo, el tiempo se tiene que dedicar a entender exactamente cómo la marca puede, ¿no? Sorprender y ser relevante cara a un consumidor, entender el consumidor, por qué lo mueve, ¿no? Eh, no hay ese enfoque, se está buscando otros tipos de soluciones que no necesariamente son las mejores también. En eso de meter gol con el primer tiro, tienes toda la razón. Hay una obsesión de que siempre tiene que ser gol y todo es medible y se han
he llegado a aceptar una serie de métricas de éxito que si tomas un paso hacia atrás y realmente lo miras, la pregunta es ¿por qué se considera un éxito esto? Te doy un ejemplo. Un click-through rate de 3%, 4% puede ser visto como un éxito, pero también puede ser visto como 96% de la audiencia cuidadosamente segmentada absolutamente no le hizo caso a tu mensaje. rechazándolo. Claro, entonces porque 3% sí hizo algo, no, 97% no hizo nada. ¿Por qué lo hace bien? Porque el ¿Es 3% éxito lo hace eso? bien. Sí, Mm, es difícil, sí, es difícil. sí, sí. Oye, tema 3, bastante controversial aquí, porque lo hemos visto. Es más, cuando estaba comentando antes las campañas malas, que me acuerdo y no de las buenas, pero eso viene porque ha habido un empuje, llámalo político-social, para lo que son campañas que tengan diversidad, equidad y inclusión dentro y en el core y al centro de lo que es el trabajo. Y eso ha generado posiciones extremas de parte de consumidores, rechazo, ¿verdad? Y consternancia, porque han habido fracasos contundentes de campañas que han sido forzadas con esos aspectos y elementos, Vivek. Antes de que nos crucifiquen por hablar de esto, es importante decir que nadie está peleado con la diversidad, Nadie. ni la igualdad, ni la inclusión. El problema viene cuando eso lleva a una corrección política que no permite acercarse a ciertos temas, Sí, sino de una manera aprobada previamente por quién sabe quién, sí, ¿no? Entonces, solo se puede hablar de esto de esta manera. Y cuando sucede eso, y yo que tengo mucho tiempo en el área de pensamiento creativo, el pensamiento creativo no va con la censura y no va con la corrección política. sí, Esto, y si me pones inmediatamente la chamarra de fuerza, la idea que te voy a sacar es la más predecible del mundo, porque no puedo explorar otras cosas. Tengo nada más que bajar la cabeza y decir lo que tengo que decir porque me ordenaron a decirlo y de esta manera. sí. Y lo Y hemos visto eso con no funciona. marcas a nivel internacional importantes, donde se está tratando de no a- eh, crear y forzar un tipo de conversación, un tipo de visualización de marca que la verdad pues no tiene nada que ver, no es necesario, no se, y no hace que la marca sea mejor, diferente y no venda, ¿no? Las marcas se construyen con tiempo, con consistencia, ¿no? Y lo hemos visto con la campaña de Jaguar, que, que fracasó rotundamente en menos de 2 semanas, ¿eh? O sea, esa campaña fue al aire y en 2 semanas creo que ya la bajaron. La marca perdió cientos de millones de dólares de valor, cuando hubo un rechazo contundente de un espectro grande de consumidores de cómo se había posicionado la marca con personajes, transgender, ¿no? Que la verdad, pues no tenían nada que ver con los valores de la marca Jaguar. Eso viene porque al usuario de la marca, y aquí podemos estar hablando de Budweiser, podemos estar hablando ahora de Cracker Barrel, que está tanto en las noticias, Sí, podemos estar hablando de eh,
Jaguar, esto, Bud Light también, la cerveza. Bud Light, Ujú. esto, ahí hay, porque alguien en un departamento de marketing decidió que había que hablar de cierto tema, se tocó cierto tema que después terminó ofendiendo al usuario. El usuario no se vio identificado. Sí, El caso de Bud Light es para mí el más emblemático de todos, porque es una categoría, eh, todo el que ha trabajado en licor sabe que el licor que tú tomas te define, te identifica. Y es por eso que es tan importante el rol de la botella en la categoría de la cerveza o la botella en la categoría de whisky, porque exhibes la botella y la botella habla de ti. Entonces, Bud Light es Middle America, es qué sé yo, el camionero, el trucker, sí, el obrero de fábrica que se tomó una sí. cerveza viendo fútbol americano. Clase media que es la mayoría de la gente, además, o sea. Es la mayoría de la gente. Ujú. Entonces, decidieron insertar ahí a un Personaje. transgender eh, y por decir, el camionero dijo, no, yo no quiero nada con esto. Esto no me refleja a mí. Sí. Y colapsó la marca. Sí, lo mismo creo que pasó con Jaguar. Eh, es así. Yo me acuerdo, experiencia personal, anécdota personal. Yo dejé de usar Gillette cuando empezaron con su campaña de Toxic Masculinity porque yo me sentí ofendido. A mí la marca que yo uso no está para sermonearme. Sí. Entonces, eh, pero DI obliga a sermonear y la gente no le gusta. Viva la diversidad, siempre y cuando que esté aplicada de una manera correcta y donde sí verdaderamente refleja, ¿no? Valores de una sociedad que pues, se asocian a ciertas marcas y ya está. Y no forzarlo, La y pregunta, no forzarlo como que tenemos que hacerlo porque es correcto políticamente hacerlo o porque es correcto dentro de no la misión y la visión de la compañía. la pregunta que tendría que hacerse la industria publicitaria y en gran parte la industria de marketing es, eh, primero, ¿quién puso estas reglas que hay que cumplir? Sí. ¿No? ¿Quién definió qué es correcto y qué no es correcto? Eh, y cómo justifican insultar, ofender, sermonear al consumidor de la marca. Eh, yo creo que eso es un abismo que se está abriendo más y más entre los publicistas y marqueteros y el consumidor común y corriente. Y para mí es preocupante. Yo lo he dicho muchas veces. Bueno, hay más asuntos, Vive, que hay más cosas que también han influido, pero sí estamos de acuerdo que la publicidad podía, y no es para mirar para atrás, sino regresar a lo que son los pilares de lo que hace una marca interesante y su comunicación también, ¿no? Este, hay grandes ejemplos de campañas, British Airways, los automóviles también, Ford ha tenido campañas importantes, Coca-Cola ha hecho campañas que son muy importantes, muchas marcas, Nike fue, ¿no? Dejó un camino súper importante en lo que era ¿no? Su marca y su visión de cómo funcionaba la publicidad. En Inglaterra, donde yo tuve la oportunidad de vivir 3 años, Vivek, o sea, al cine se iba para ver los comerciales, se iba para ver las campañas, se iba para ver, ¿no? Cómo la cultura de la publicidad también, pues
trabajaba dentro de lo que era la cultura del país. Me pareció súper interesante. Hay países que la reciben más, hay países que aprecian mucho más lo que es la publicidad, pero sabemos muy bien, tú y yo, como muchos, que es un motor de crecimiento económico súper importante y bien dirigido, bien desarrollado, pues puede hacer magia para marcas, ¿verdad? Y cambiarlas. Yo creo que una gran forma de describir una idea creativa es un big idea, es comunicación que siempre es igual y siempre es diferente. Mm, Eh, y en cada cultura hay parámetros aceptables ujú, que definen eso. Entonces, una campaña de cigarrillos de mujeres bonitas y playa en Venezuela es un big idea en Venezuela. Y Belmont, conocemos la marca bien, claro, lo se era, construyó en base lo a es. ese big idea en Mm, Venezuela. Ese big idea a lo mejor no viaja a un país más conservador como Chile. ujú, Chile tendrá su propia cultura y su propio big idea, sí, pero las grandes, grandes, grandes ideas traspasan fronteras sí, y se convierten en cosas como Marlboro, como Dove, sí, como Snickers, que son realmente universales. sí, Eh, pero tú ves un comercial de Dove o cualquier pieza comunicacional de Dove y sabes que es siempre lo mismo, pero siempre diferente sí, y llama la atención. sí, Y así es. eso es lo que estamos buscando, en mi opinión. Bonito, bonito cerrar con ese pensamiento, porque esa es una de las conclusiones probablemente más importantes en lo que podemos trabajar. Entonces, em, invitamos a que ambos, agencias y anunciantes, pues reflexionen sobre este tema y que vuelvan a querer hacer cosas importantes, hacer campañas importantes que verdaderamente muevan, no solamente las marcas, pero que sean culturalmente importantes dentro de nuestro ecosistema de vida, ¿verdad? Y que sean constantes. Así es. Dedíquenle tiempo a esto porque esto no pasa de un día a otro. Fantástico. Cerramos aquí. Gracias por escucharnos. Solo para recordarles, Vivek, pueden buscar a Vivek en bfcideas.com, donde él por muchos años ha dado entrenamientos, ha dado capacitaciones en lo que es todo el ecosistema de marketing y comunicación. Yo lo usé muchos años en agencia, cuando yo estaba en agencia, y juntos trabajamos en Team Catalyst, que es relativo a búsqueda de agencia para anunciantes, cuando necesitan hacer una búsqueda de talento. Y si no es buscar una agencia, arreglar una relación que ha sido tal vez de muchos años, pero que necesita un refresh también. Eso podría ser importante, ¿no? Entonces, les agradecemos los Así es. dos por estar aquí. Vivek, ¿alguna otra palabra final? Bueno, sí, una palabra final, es peligroso dar Sí. una palabra final, pero en este negocio de agency search, por favor, marketers y procurement, busquen una agencia que les sume el top line Sí, en vez de enfocarse en ahorrar un poquito en el costo de agencia, porque cuando ahorran en ese costo de agencia, las posibilidades de generar esa gran idea que va a cambiar la marca se van para abajo. se van para Están abajo. recortando en lo más importante. Viva la publicidad. Nos vemos para el próximo episodio. Muchas gracias por seguirnos. Buenas Gracias tardes. a todos.